Corre aproximadamente el año 1214 antes de la era común, el 19º año del faraón Ramsés II, y la mujer atada al altar de obsidiana lleva despierta 6 días. 47 escalones por debajo del templo de Amón en Karnak, en una cámara tallada en roca viva hace más de 300 años, el aire es denso, cargado con la dulzura empalagosa del incienso kifí ardiendo, que apenas logra enmascarar el agudo olor metálico de la sangre seca y el hedor agrio del sudor del terror. Sellado del mundo exterior por puertas de madera de cedro reforzadas con bronce, este espacio no ha visto la luz del sol en lo que alcanza la memoria de los vivos. La mujer es Kia de Mitanni. Tiene 22 años, es la hija noble de un gobernador provincial que, hasta hace 31 días, pasaba sus horas estudiando idiomas y astronomía, preparándose para una vida de rango y comodidad. Esa vida terminó cuando las fuerzas egipcias arrasaron la guarnición de su padre en Siria, arrastrándola de los escombros de su hogar para transportarla en una jaula de madera a través de 400 metros de arenas desérticas abrasadoras. Fue examinada como ganado por médicos que catalogaron cada centímetro de su forma física, puesta a prueba por sacerdotes que midieron sus reacciones ante estímulos aterradores que ella no podía comprender. Y finalmente seleccionada para lo que los registros del templo llaman eufemísticamente, servicio divino del más alto orden. Ahora, ella entiende la crueldad oculta detrás de esa frase. El frío de la losa de obsidiana se filtra en su espalda desnuda, mientras las correas de cuero se clavan en la piel raspada y en carne viva de sus muñecas y tobillos. Su estómago ha estado vacío durante 3 días, sin embargo, el humo acre y orgánico que se atora en su garganta le provoca náuseas, una arcada seca que sacude su cuerpo exhausto. A su alrededor, 7 sacerdotes forman un círculo, sus cánticos suben y bajan en patrones atonales y desorientadores. Sus voces tejen un dialecto egipcio tan arcaico que incluso los hablantes nativos lo encontrarían indescifrable. A la luz parpadeante de las lámparas, ella ve los instrumentos dispuestos en un altar de cobre más pequeño, herramientas que ha llegado a conocer íntimamente a través de 6 días de experiencia directa y agonizante. Hay cuchillas de obsidiana con filos tan finos que podrían partir un cabello, vasijas de cerámica llenas de sustancias cáusticas que ampollan la piel al contacto. Implementos de bronce con formas para propósitos que ningún sanador aprobaría jamás, y viales de vidrio brillando con líquidos que inducen estados mentales para los cuales ella no tiene nombre. El sumo sacerdote, Usucer Montu, entra en la luz. Ha servido en esta oscuridad subterránea durante 31 años, y a lo largo de esas décadas, ha realizado estos rituales en más de 200 mujeres. Para él, Kia no es un ser humano. Los registros que mantiene, fragmentos de los cuales sobreviven hoy en archivos de museos, la describen con la precisión distante de un artesano evaluando un bloque de piedra que espera ser cincelado. Ella figura como sujeto receptivo pero resistente, su estructura psicológica está mayormente intacta, requiriendo un protocolo extendido que enfatiza la disolución de identidad. Con una preparación proyectada para 14 días desde su ingreso. Kia aún no se da cuenta de que el horror que está soportando no es un castigo por ningún crimen, ni es tortura diseñada para extraer información. Es una preparación. Estos rituales son una demolición sistemática de su alma, diseñados para vaciarla por completo hasta que sea un recipiente sin ego, capaz de albergar lo que sea que los sacerdotes decidan verter en el vacío. Las estadísticas de esta cámara son sombrías. El 83% de las mujeres que entraron nunca salieron con sus personalidades intactas. El 61% murió dentro de los 5 años siguientes, sus cuerpos fallando después de que sus mentes se hubieran destrozado. El 12% sobrevivió como cascarones vacíos, físicamente presentes pero mentalmente ausentes, comiendo y caminando sin una chispa de vida interna. Solo el 7% fueron consideradas éxitos, transformándose en entidades que desafían la categorización moderna, oráculos y sacerdotisas que supuestamente canalizaban dioses. Profetizaban para faraones y curaban a los enfermos. Sin embargo, el lenguaje clínico de los registros del templo anota un detalle escalofriante sobre estos éxitos: la ocupante original había desaparecido.
La mujer que bajó esos 47 escalones había sido borrada, reemplazada. Esta es la realidad de lo que los sumos sacerdotes egipcios infligieron a mujeres cautivas en rituales secretos ocultos durante 3 milenios. No es la violencia dramática y rápida de las películas de Hollywood, sino un desmantelamiento psicológico lento y metódico que los neurocientíficos modernos identifican como un ataque a las estructuras cerebrales precisas responsables de la identidad. Esta historia ha sido suprimida, mal traducida y oscurecida desde que se documentó por primera vez hace más de 3000 años. Has visto la versión romántica del antiguo Egipto, las pirámides, las máscaras doradas, la obsesión con la vida eterna. Pero nunca te han contado sobre el procesamiento a escala industrial de seres humanos en las cámaras bajo los templos. Estos registros fragmentarios, conocidos por los académicos desde hace más de 100 años pero ocultos al público debido a su naturaleza perturbadora, revelan por qué ciertos complejos de templos incluían celdas subterráneas sin ventanas, accesibles solo a través de pasajes célebres. Explican por qué la clase sacerdotal mantenía registros detallados de desintegración psicológica en un lenguaje que refleja las descripciones psiquiátricas modernas de estados disociativos inducidos. Las mujeres no eran evaluadas por su belleza o trabajo, sino por la resiliencia psicológica específica que las hacía aptas para la ocupación divina. El protocolo de preparación de 5 etapas, documentado en papiros guardados en archivos de museos desde su descubrimiento en 1874, detalla exactamente cómo se hacía esto. Descubriremos las historias de Kia de Mitanni, quien soportó 14 días de infierno para convertirse en la voz de Mut, Nefertari de Cus, quien fue quebrada por un aislamiento tan extremo que se registró como una advertencia. Y Sepnofret de Canaán, cuya muerte provocó la única reforma en 3 siglos, y Tausret de Libia, quien fingió locura para planear un escape condenado al fracaso. La evidencia física encontrada en las ruinas, residuos de sustancias psicoactivas y restos esqueléticos que muestran confinamiento prolongado, confirma los horrores escritos en los textos. Si quieres entender la verdadera oscuridad detrás de la máscara dorada de las civilizaciones antiguas, suscríbete al canal ahora. Comenta abajo desde donde estás viendo este video, porque Kia todavía yace en ese altar y Usucer Monto está alcanzando los implementos del 7º día. Para entender cómo terminaron en esta pesadilla, debemos mirar las redes de exploradores y evaluadores que Egipto mantenía en sus territorios conquistados. Estos no eran traficantes de esclavos comunes, sino sacerdotes especializados y entrenados para detectar rasgos específicos. Cuando los ejércitos marchaban, estos evaluadores los seguían, escaneando a las poblaciones capturadas en busca de mujeres entre 18 y 30 años, físicamente impecables, educadas y capaces de una respuesta emocional profunda. Crucialmente, buscaban voluntades fuertes. Los sacerdotes creían que un recipiente debía contener un espíritu poderoso antes de poder ser vaciado, una mente débil les era inútil. Kia fue detectada durante el caótico saqueo de la fortaleza de su padre en el norte de Siria. Un evaluador observó mientras ella intentaba organizar un escape, manteniendo la compostura mientras otros colapsaban en pánico. Su informe, que sobrevive en fragmentos, notó su capacidad lingüística excepcional y su alta inteligencia, recomendándola para su transporte a Karnak. El viaje tomó 31 días, durante los cuales Kia fue mantenida en una jaula de madera, expuesta a los elementos, mal alimentada y estrictamente aislada. Esta fue la primera etapa del control coercitivo, despojarla de su apoyo social y debilitar su cuerpo para hacer su mente maleable. De las 1500 mujeres transportadas anualmente a los templos, solo unas 300 eran elegidas para las cámaras subterráneas. El expediente de Kia fue marcado con símbolos que aseguraban que recibiría la atención personal de los sacerdotes mayores. Llegó a Karnak en el día 32, desorientada y débil, llevada a un edificio que parecía un almacén pero que servía como la puerta al inframundo. Allí, fue lavada, alimentada y se le dio lino limpio, un acto calculado de amabilidad diseñado para desorientarla aún más antes de que comenzara la brutalidad. Durante 3 días, se sometió a un examen físico y psicológico invasivo.
Los sacerdotes midieron sus reacciones al dolor, ruidos fuertes y luz repentina. La interrogaron sobre su pasado, provocándola hacia la ira o la desesperación para mapear sus detonantes emocionales. La resistencia de Kia fue notada como excepcional, su identidad fuertemente arraigada, lo que impulsó la recomendación para el protocolo completo de disolución de identidad. Fue asignada a la cámara 7, designada sujeto 147, y se le dijo que su nombre ya no existía. Entonces, la llevaron abajo. La primera etapa, la separación, fue diseñada para cortar todo lazo con su antiguo ser. En la cámara negra que absorbía la luz, fue desnudada y sometida a la eliminación de sus rasgos identificativos. Durante 5 horas, los sacerdotes usaron navajas de cobre y piedras pómez para remover cada vello de su cuerpo, un proceso doloroso y abrasivo que fue forzada a soportar en absoluto silencio. Reprimir sus gritos fue su primera lección en desconectar sus sentimientos de sus acciones. Después, fue sumergida en un baño de solución de natrón, la sal usada para la momificación, que quemó su piel en carne viva como fuego. Durante 2 horas, se sentó en el líquido ardiente mientras los sacerdotes cantaban, «La mujer extranjera muere para que el recipiente pueda nacer». Esta repetición, combinada con el dolor, actuó como programación ideológica. Durante los siguientes 4 días, la separación continuó. Fue forzada a contar la historia de su vida, solo para que le dijeran que era una mentira, castigada con dispositivos de dolor o confinamiento cada vez que afirmaba que sus recuerdos eran reales. Al final de 12 horas, dejó de luchar por su pasado, simplemente soportando el presente. Fue obligada a destruir sus propias posesiones, quemando su ropa y fundiendo sus joyas, un acto de complicidad inducida que la ató a sus torturadores a través de la vergüenza. Finalmente, soportó la disolución de la memoria, ciclos de privación sensorial en oscuridad absoluta seguidos de ruido y luz abrumadores. Para el 5.º día, su sentido de la realidad se había fracturado. Estaba lista para la apertura. Esta segunda etapa tuvo lugar en una cámara más grande llena de altares astronómicos. Aquí, los sacerdotes aplicaron ungüentos que contenían ingredientes psicoactivos en su piel y manipularon puntos de presión para inducir estados alterados de conciencia. Durante 7 días, Kia fue sometida a narrativas de reemplazo de identidad, se le dijo repetidamente que era un recipiente atemporal. Los sacerdotes la trataban como a una diosa, inclinándose ante ella y dirigiéndose a ella con nombres divinos, mientras otras mujeres transformadas eran traídas para simular posesión, mostrándole en lo que debía convertirse. Ejercicios de disolución de límites borraron la línea entre su cuerpo y el mundo, involucrando contacto continuo y cánticos hasta que su mente fragmentada ya no pudo definir dónde terminaba ella y dónde comenzaba lo divino. Para el día 7, Kia había dejado de resistirse. Hablaba con las frases que le enseñaron. Pero la transformación tenía que ser asegurada. La tercera etapa, la vinculación, usó condicionamiento clásico para fijar la nueva identidad. Cuando Kia hablaba de su pasado, se le infligía dolor. Cuando hablaba como el recipiente, se le daba agua, calor y consuelo. Su mente, buscando alivio, aprendió a rechazar automáticamente su antiguo ser. El refuerzo social de otros recipientes cimentó esta nueva realidad. En el 15.º día, se celebró la ceremonia de finalización. Vestida de lino blanco y oro, Kia fue probada con objetos de su pasado y no mostró reconocimiento alguno. Fue iniciada en el sacerdocio como Mutemeb, Mut está en festividad. Ella sirvió durante 11 años antes de morir a los 33 de una enfermedad consuntiva, probablemente el precio a largo plazo de su trauma, sin mostrar ni una sola vez signos de recordar a Kia de Mitanni. Otras tuvieron destinos diferentes. Nefertari de Cus, traída a Luxor en 1170 a.C., resistió con tal ferocidad que los protocolos estándar fallaron. Fue sometida a las medidas extendidas selladas en pergaminos prohibidos, aislamiento absoluto en oscuridad total. Durante 19 días, ella luchó, gritando su nombre hasta que el silencio finalmente la venció.
Emergió rota, sirviendo como actor en Maquette durante 27 años, aunque ocasionalmente tenía deslices, hablando palabras en cusita sin darse cuenta, un fantasma de su antiguo ser acechando al recipiente. Y Sepnofret de Canaán no fue tan fuerte. A los 19 años, fue considerada frágil pero procesada de todos modos. Murió al 8º día durante la apertura, su corazón falló bajo el estrés fisiológico. Su muerte en la cámara bajo el templo de Ta causó la única reforma registrada, una nueva regla para descartar a aquellas demasiado jóvenes para sobrevivir a la tortura. Tausret de Libia, capturada en 1190 a.C., fue la más trágica de todas. Fingió su colapso, interpretando el papel del recipiente Raemeb perfectamente durante 6 meses mientras secretamente seguía siendo Tausret. Cuando intentó escapar durante un festival, fue recapturada y sometida a un castigo tan severo que requirió un consejo de sacerdotes mayores para idearlo. Durante 40 días, desmantelaron sistemáticamente sus funciones cognitivas hasta que quedó incapaz de hablar o pensar, un vegetal viviente exhibido como advertencia hasta su muerte 3 años después. Luego estaba Meritaten de Siria, o Neit de Maquet, quien sirvió como un oráculo famoso en Tebas. Un diario privado de un sacerdote sugiere que ella nunca se rompió realmente, sino que usó las técnicas de meditación disociativa de su propia cultura para sobrevivir, canalizando su propia sabiduría mientras los sacerdotes creían que era la diosa Neit. Murió a los 38 años, llevándose su secreto a la tumba. Excavaciones en 1923, 1954 y en la década de 1970 en Karnak, Luxor y Memphis han descubierto estas cámaras, confirmando las pesadillas escritas. Los arqueólogos encontraron las losas de obsidiana, los residuos químicos de natrón y drogas psicoactivas, y los esqueletos maltratados de mujeres de entre 20 y 35 años. Sus huesos portando las marcas del confinamiento y el abuso. Estas no eran mujeres santas. Eran víctimas de un proceso industrial brutal, sancionado por el Estado, que trituraba seres humanos para convertirlos en herramientas religiosas. Los sacerdotes no realizaban milagros, realizaban destrucción psicológica usando trauma, drogas y condicionamiento, técnicas que siguen siendo aterradoramente efectivas hoy en día. Kia, Nefertari, y Sepnofret, Tausret y Meritaten no eran recipientes. Eran mujeres cuyas vidas fueron robadas, sus identidades borradas por un sistema que las veía como materia prima. Únete a nosotros para recordarlas no como los cascarones vacíos en los que las convirtieron, sino como las personas que nacieron para ser.